Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de enero del 2025 y vamos a iniciar con nuestra lectura de la Biblia en este año con el libro del Éxodo, capítulo 7, versículos 20 al capítulo 11, versículo 10. Éxodo 7, desde el versículo 20 hasta el capítulo 11, versículo 10. Y antes de dar inicio a nuestros devocionales, a estos tiempos de meditación que sacamos día a día, quisiera explicarles brevemente cómo lo hemos enfocado este año. El año pasado, basados en el capítulo 22, versículos 1 y 2 del libro de Apocalipsis, donde dice que en medio de la calle, de la ciudad, a uno, al otro lado del río, estoy leyendo el versículo 2 de Apocalipsis 22. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El año pasado pusimos un énfasis especial en las características o manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y cada mes orientamos y enfocamos nuestra lectura enfatizando en cada uno de estos frutos, no dejando de vista el orden de la lectura. De hecho, el año pasado incluso, como lo hemos hecho en otros años, pues tratábamos de indicar la lectura completa de la Biblia en un año. Espero pues que los que ya llevan un tiempo haciendo el devocional con nosotros ya hayan leído la Biblia completamente. Ese es un propósito muy importante en la vida como creyentes, que hayamos leído la Biblia completamente y pues ya después de leerla, la idea es irla eh, disfrutando, explorando, escudriñando como nos exhorta el mismo Señor Jesús. Este año quisimos dar un énfasis y hemos elegido 12 lugares bíblicos que consideramos que nos pueden ilustrar y ayudar a comprender el panorama del plan de salvación para el ser humano. Esos lugares tienen que ver con la vida, o más bien con la cronología de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los que tienen la guía devocional, a propósito, quien no tenga la guía devocional nos puede escribir al correo electrónico, al WhatsApp de la Asociación GPS y con mucho gusto les podemos hacer llegar la guía devocional. Nuestra guía devocional entonces está dividida en 12 meses y cada mes tiene, pues, digámoslo así, tiene un énfasis en un lugar que tiene que ver de nuevo con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por otro lado, además pues de este énfasis de los lugares y los que asisten a la iglesia en nuestros cultos, hemos estado explicando la importancia de los lugares en la escritura, pero aparte de los lugares tenemos también pues la lectura en el orden de los libros como está establecido en el canon nosotros tenemos. Nosotros tenemos un canon, un orden, un estándar, una organización de la Biblia establecida por allá en el Concilio de Nicea y pues conservando o preservando este orden que nos da la Biblia, pues vamos a seguir haciendo la lectura, pero enfocándonos en los principales acontecimientos de cada libro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este mes de enero alcanzamos a leer el libro de Génesis, el libro de Éxodo, alcanzamos a leer el libro de Levítico y de Deuteronomio, Levítico y Números, ¿sí? Alcanzamos a leer casi todo el Pentateuco. No estamos, digámoslo así, haciendo la lectura completa de toda la Biblia, sino enfocándonos de nuevo cada mes en un lugar y durante el mes en cada libro en los acontecimientos más importantes de cada libro. Sí, son como los acontecimientos que consideramos ya
también en la experiencia y en fuentes citadas, que deben ser los lugares y los acontecimientos que tenemos que tener más claros para ver la Biblia de manera panorámica. En ese orden de ideas, quiero pues resaltar hoy el lugar de Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Porque Nazaret es el primer lugar que hemos establecido para estudiar, para escudriñar, para investigar un poco, para aprender también en el orden de la Biblia. Nazaret, nosotros podríamos decir, bueno, pero el primer lugar en la Biblia es seguramente el Edén, ¿sí? O la eternidad, porque Génesis y el mismo Juan empiezan hablando de en el principio, llevándonos como a los tiempos de la eternidad desde antes de que las cosas fueran creadas, pero les recuerdo de nuevo que los lugares están asociados a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y todo empezó, toda la historia de la vida y obra del Señor Jesucristo empezó en Nazaret. Empieza en este lugar humilde, pequeño, menospreciado también, era un lugar que en su época era menospreciado, un lugar donde vivían personas, se habla de unas 40 familias aproximadamente, que seguramente tenía una población de 300, 400 personas, una pequeña ciudad, una pequeña aldea que no tenía una economía dinámica como otras ciudades, era una ciudad, digámoslo así, terminal, estaba en medio de la montaña, no era un lugar de paso, ¿sí? Y Nazaret fue el lugar que el Señor escogió para hacer, digámoslo así, un llamamiento muy especial, y es tanto a la Virgen María como a San José. ¿Por qué Nazaret es el primer lugar que encontramos en el estudio y en la guía devocional que vamos a tener este año? Porque es el lugar de la anunciación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio, el Evangelio es la buena nueva. Y a quien se le dio primero en este mundo la buena nueva, ya en el tiempo del Señor, es nada más y nada menos que a la Virgen María, aquella doncella, aquella jovencita que se encontraba desposada con José, que estaba comprometida en matrimonio, seguramente especulo yo, pero pues no debía estar haciendo otra cosa, que tal vez orando, adorando al Señor para que tuviera esta epifanía del ángel Gabriel, esta aparición del ángel Gabriel, y él le anunciara el propósito soberano, sobrenatural que el Señor tenía para ella. Nazaret es entonces el lugar de la anunciación. Todo empezó con una buena noticia. La que recibió esta primera buena noticia fue la Virgen María, y el segundo a quien se le anunció este milagro de la encarnación del Señor Jesús es a San José, a la Sagrada Familia. Nazaret, como les decía, es una ciudad muy pequeña, o en su época, hoy es una ciudad, digámoslo, una ciudad moderna, una ciudad hoy de mayoría, su población la mayoría de la población de Nazaret hoy es árabe, árabe cristiana, también árabe musulmana, pero en aquella época era una aldea, como les mencioné, que su economía se basaba principalmente en el trabajo de la piedra, cantera, ¿sí? La Biblia traduce el oficio de San José como carpintero, pero seguramente San José trabajaba era la piedra, la roca, porque era el material que más abundaba y las casas se construían en este material. Era una ciudad donde había lagares, ¿sí? Lagares son lugares donde se hacía vino, también se hacía aceites, trabajaban un poco los textiles, pero de nuevo no tenía una economía muy dinámica. En esa pequeña ciudad vivía María, vivía San José, y allí apareció el ángel a anunciar esta buena nueva. Ahora, Nazaret, perdón, tiene dos posibles raíces en su nombre, que son Netzer y Natsar. Y cualquiera de las dos que fuese la raíz del nombre Nazaret, tiene que ver con el inicio de la obra redentora del Señor, ¿sí? Porque la raíz Netzer quiere decir vástago, reverdeciente.
Y basados en las profecías de Isaías, 8 siglos atrás, eh, Isaías cuando habla del Señor Jesús, que no lo menciona como Jesús, habla del Emanuel, Dios con nosotros, menciona que será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Dentro de las cosas que anuncia también Isaías, habla que de la raíz de Isaí es el papá de David. Sabemos que David es ancestro de nuestro Señor Jesucristo y dice que de la raíz de Isaí retoñaría un vástago. Así que dentro de las profecías de Isaías se habla del Mesías, del descendiente de David, como ese vástago que retoñaría esa raíz, que sería el Salvador, el ungido. Por eso, muy particular que si esta raíz de Nazaret fuera Netzer, tiene que ver entonces con el vástago, el lugar donde el vástago crecería. Pero la otra raíz, Natsar, tiene también mucho sentido porque esta raíz tiene que ver con la protección y con el guardar, ¿sí? De hecho, Nazaret podría traducirse también entonces como la guardiana o como la protectora, así como Nazaret podría traducirse como el vástago. ¿Y por qué la protectora y por qué la guardiana? Porque fue en Nazaret donde nuestro Señor Jesucristo pasó la mayor parte de su vida. Si ustedes calculan el ministerio, según lo describe el Evangelio de San Juan, de San Lucas, perdón, el ministerio del Señor Jesús fue alrededor de 3 años, ¿sí? Dice que aproximadamente cuando él tenía 30 años inició su ministerio. Así que cuando seguimos la narración bíblica, el Señor Jesús públicamente vivió 3 años, de los 30 a los 33 aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero durante sus 30 años, la gran parte de su vida la pasó en Nazaret. De allí que se reconocía claramente al Señor Jesús como Jesús el Nazareno, ¿sí? De hecho, sus seguidores inicialmente les decían el nazarenos porque pues seguían a aquel que se identificaba claramente con este lugar, ¿sí? O sea que es un lugar, el lugar de la crianza, la residencia definitiva de la Sagrada Familia cuando regresan de Egipto y es el lugar de la anunciación, ¿sí? Es para nosotros entonces el lugar que inicia todo este relato, toda esta historia de la redención. Quiero aclarar algo que a veces genera confusión porque hay otra palabra en la Biblia que es el nazareo, ¿sí? Nazareo, a diferencia de la otra que sería nazareno, porque al Señor Jesús le decían Jesús Nazareno como gentilicio de Nazaret, porque es su lugar de crianza. Acordémonos que el Señor Jesús no nace en Nazaret, nace en Belén, conforme al cumplimiento de las profecías hechas de que el Mesías pues sería de la casa de David, nacería en Belén. En el libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2 habla del lugar de nacimiento del Mesías, Belén. El Señor nace en Belén, pero es criado en Nazaret. Así que hay estas dos expresiones, nazareno, que es el gentilicio donde fue criado el Señor, y nazareo, que lo encontramos también, que quiere decir separado o apartado, ¿sí? O sea, cuando leamos Jesús Nazareno, estamos hablando del gentilicio del Señor Jesús que venía de Nazaret. Pero Nazareo, por ejemplo, en la Biblia, vamos a verlo en algún momento en nuestra lectura y lo hemos visto, eh, Sansón fue un nazareo, por eso no podía cortarse el cabello porque hacía un voto de consagración al Señor. Así que el nazareo era un hombre consagrado y apartado para el Señor. No quiere decir que el Señor Jesús no lo fuera, ¿sí? El Señor Jesús de alguna manera también cumplía las características del nazareo como apartado y separado, pero cuando hablamos entonces del gentilicio es diferente esta expresión. Todo para que a la hora que usted lea la Biblia pueda diferenciar los términos. Así que con esto en mente, vamos a estar leyendo, estudiando, por un lado, el lugar y viendo los acontecimientos que allí se dieron, y por otro lado, en la guía bíblica, vamos a ver y hemos organizado la lectura, como les mencioné, en el orden que está
en el canon cristiano, ¿sí? Así que por eso empezamos con el Génesis, ahora estamos con el Éxodo, enfatizando en los principales acontecimientos. En la lectura que nos compete hoy, en su guía devocional, de nuevo, si no la tienen, nos pueden escribir, por favor, a la Asociación GPS, a nuestro WhatsApp, a nuestro correo electrónico, por si no lo tienen, gps arroba genteparaservir.org, gps arroba genteparaservir.org, o si escucha más tarde esto a través de nuestro canal de YouTube, nos puede escribir en sus comentarios y con mucho gusto le podemos hacer llegar la guía devocional para que tenga el derrotero de la lectura durante este año. Hoy nos corresponde entonces leer acerca de las plagas de Egipto. 10. Acordémonos que son 10 plagas de Egipto. Hay algunas canciones que dicen que son 7 y nos pueden confundir, pero en verdad son 10. Acordémonos que el 10 es un número que en la Biblia representa plenitud, algo que se completa. El 7 es perfección, pero el 10 tiene que ver con algo que está completo, pleno, que, digámoslo así, que se alcanza el estándar. Por eso 10 plagas son las manifestaciones que el Señor va digámoslo así, a revelar a través de Moisés y Aarón para que el pueblo de Israel crea, empiece a creer. Ojo, las plagas no son demostraciones de poder para Faraón. Hace poco, desde Egipto, de hecho, que les expliqué un poco sobre las plagas, les decía que las plagas no son demostraciones de poder para el faraón, sino demostraciones del poder del Señor para el pueblo de Israel. De alguna manera, el pueblo de Israel había desarrollado las mismas creencias de los egipcios, la teología, las ideas, digámoslo así, de adoración y de culto que tenían los egipcios había permeado sin duda alguna la fe de los israelitas. Así que el Señor tenía que demostrarle a los israelitas que Faraón no era Dios, que el Nilo no era Dios y que ninguna de las figuras, imágenes o deidades que tenían los egipcios era Dios. Por eso las plagas tienen que ver con derribar, las plagas tienen que ver con tumbar esas creencias equivocadas que tenía el pueblo de Israel respecto a quién era y qué era Dios. Por eso, lo primero que el Señor demuestra es que Él tiene poder sobre el Nilo. Por eso la primera plaga tiene que ver con el Nilo, o las primeras plagas tienen que ver con el Nilo. Para el pueblo egipcio, el Nilo era la fuente de su vida. El Nilo, pues no solo era agua, sino que gracias al Nilo y sus crecientes, pues ellos podían sembrar la tierra. Gracias al Nilo ellos podían transportarse. La explicación para las grandes construcciones del Nilo y cómo en el norte del Nilo encuentran materiales que vienen desde el sur de Egipto, la única manera posible es a través, transportándolas a través del Nilo. O sea, el Nilo, la vida del egipcio giraba como hoy en torno al Nilo. Así que en la demostración del poder del Señor hacia su pueblo, tenía que demostrar que él estaba por encima del Nilo. Por eso, las primeras plagas tienen que ver entonces con el agua, por eso se convierten en sangre, por eso del agua van a venir las ranas. O sea, lo que para los egipcios era fuente de vida, de bendición y de adoración, el Señor les está demostrando que eso que ellos adoran, que eso que ellos idolatran, también puede ser fuente de dolor y sufrimiento. Esto es muy tenaz y lo podemos aplicar a nuestra vida, porque nosotros equivocadamente tal vez también levantamos en nuestra vida ídolos, ¿sí? Le rendimos culto y adoramos lo que no es Dios. Hay algunos que adoran a los hijos, hay algunos que adoran el trabajo porque consideran que esa es la fuente de su bienestar, porque consideran que esa es la fuente de su vida, que su vida depende de eso, ¿sí? Uno adora aquello que considera que depende de eso, que le beneficia. Para unos, el esposo, la esposa, el trabajo, el estudio, los hijos, los padres, bueno, tantas cosas, el dinero,
la apariencia física, bueno, tantas cosas que convertimos en objeto de idolatría. Y el Señor entonces, así como a ellos, les tenía que demostrar que Él estaba por encima de, ¿sí? Que Él era más grande que cualquier ídolo que pudiera levantar. Por eso cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, también Él tendrá que mostrarnos la realidad de las cosas. Por eso lo que muchas veces hemos considerado la principal fuente de nuestro bienestar se puede convertir en algún momento en la principal fuente de nuestro dolor, porque todo lo que no sea del Señor, tarde que temprano va a generar en nosotros sufrimiento. Por eso, quien idolatra el trabajo termina siendo esclavo del trabajo y termina sufriendo por el trabajo, porque el trabajo no es ningún Dios. Quien idolatra a sus hijos termina sufriendo a causa de sus hijos, porque los hijos no son Dios, ¿sí? Y cuando usted analiza las 10 plagas, cada una de estas está tumbando un Dios falso que se había levantado en el corazón de los israelitas y obviamente que estaba en el corazón de los egipcios. El agua primero, el Nilo como la fuente principal de su vida, pero también la tierra, porque ellos dependían de la tierra, porque cuando la tierra misma era hidratada por las crecientes del Nilo, pues quedaba apta para los cultivos. Y de la tierra también vinieron plagas, el polvo, ¿sí? Que lo menciona la escritura. También del aire, el aire que tal vez sería para ellos una fuente de vida, de bienestar. Del aire también vinieron plagas, pero que vinieron las moscas, pero también, por ejemplo, del ganado, ¿sí? Del ganado que ellos incluso dentro de una de sus diosas muy importantes, creo que es Hathor, tiene que ver con el ganado, era una vaca, ¿sí? Y porque todo lo que ellos consideraban un dios, a través de las 10 plagas, el Señor se encargó de tumbarlos, de demostrarles de que no hay Dios como nuestro Dios, que no hay nadie más fuera de Él, que Él es el único eterno y todopoderoso en los cielos y en la tierra. Y por último, ataca el Señor la idolatría de digamos, ese hedonismo que tenían los egipcios, ¿sí? Ellos habían desarrollado técnicas estéticas, ¿sí? Por eso se especula que Sara tenía que ser una mujer increíblemente hermosa para que los egipcios consideraran que era hermosa, tenía que ser casi deslumbrante porque los egipcios eran hermosos en el sentido de que tenían técnicas en su apariencia física, en sus maquillajes. Los egipcios en términos generales eran pulcros y cuidaban mucho su apariencia física. Y en esa apariencia física, en su fuerza, eran grandes guerreros, tenían confianza en su salud, en su belleza, en su fuerza, y el Señor también incluso les tumba ese ídolo de la apariencia física, ¿sí? A través de las enfermedades que lo vimos, viene unas úlceras que les van a dar a ellos, pero también la muerte de los primogénitos. O sea, estas 10 plagas son demostración de que el Señor está por encima de cualquier fuente equivocada de idolatría que nosotros tengamos. Ahora, no necesitamos nosotros, creo yo, experimentar plagas en la vida para entender que no hay nadie como el Señor. Nosotros tenemos el Espíritu del Señor que nos enseña, así dice la carta de San Juan, la primera carta de San Juan. Tenemos el Espíritu del Señor que nos enseña. Y por el Espíritu del Señor que nos enseña, deberíamos poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Y aquello que es un medio a través del cual el Señor nos bendice, verlo, entenderlo, vivirlo y disfrutarlo como medio, pero no como fin. Así que el trabajo no puede ser nuestro Dios o nuestro ídolo, sino que entendemos que es un medio a través del cual el Señor nos bendice y nos provee. Así que nuestros hijos que tanto alegran nuestro corazón o a veces lo pueden afligir, no son nuestro fin, son un medio, son una responsabilidad, son un desafío puestos en nuestras manos. Todo lo que podamos considerar lo más importante en nuestras vidas sigue siendo añadidura y
puesto por el Señor. Así que es una decisión personal de reconocerlo, de confesarlo con nuestros labios, de creerlo en nuestro corazón, que nuestra vida le pertenece. Hoy iniciamos 21 días de ayuno, perdón, y es una muy buena oportunidad para que volvamos en sintonía. Lastimosamente, el fin del año, el principio del año nuevo, nos afectan un poco en la sintonía espiritual. Pero qué bueno que usted también desde hoy tome la decisión en ayuno, en oración, en una búsqueda permanente del Señor, sintonizarse de nuevo con su voz, que alineemos, sincronicemos, que nos pongamos a punto espiritualmente para que caminemos en este nuevo año de la mano del Señor a través de su Santo Espíritu. Y que todas aquellas cosas que consideramos muy importantes en nuestra vida, pues no estén jamás por encima de quien es la prioridad en nuestra vida, el Señor. Que todo lo demás lo veamos, lo disfrutemos, lo cuidemos, administremos como añadiduras, pero que nuestro fin, que nuestra meta, dice así el libro de Hebreos en el capítulo 12, que nuestra meta sea el mismo Señor Jesús y que con toda libertad disfrutemos lo que Él ponga en nuestras manos, que no dependamos de nada diferente que de Él, de su favor, de su amor y misericordia. Señor, agradecemos el trabajo, claro que sí, agradecemos la familia, agradecemos la fuerza física, agradecemos la salud, agradecemos nuestra buena apariencia, las cosas que nos das, claro que lo agradecemos, pero ese no es nuestro fin, esa no es nuestra meta, ese no es nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Y yo le invito entonces que terminemos este tiempo en oración, diciéndole, confesándole y, y declarando en el nombre del Señor Jesús que decidimos acogernos a Él, a su palabra, a su voluntad en este comienzo de año. Yo le invito a que cierre sus ojos, pero abra su corazón y su entendimiento y libre y voluntariamente le diga al Señor que usted le quiere conocer y que no necesita que vengan plagas en su vida para creer. De nuevo, las plagas fueron la demostración del poder del Señor sobre todo aquello que Israel consideraba que era su Dios. Señor, yo prefiero reconocerte voluntariamente como mi Señor, mi Todopoderoso, y no tener que ver aquellas cosas, Señor mío, que a veces considero como muy importantes en mi vida, siendo menoscabadas por tu poder. Prefiero voluntariamente adherirme, Señor, al pacto que tú hiciste conmigo a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy te pido que tomes el control de mi vida, Señor, que tomes el trono de mi vida y permíteme desarraigarme en mi corazón de todo aquello que considero que es la fuente de mi bienestar. El trabajo, el dinero, los bienes materiales, la juventud, la fuerza, personas, hábitos, Señor. Todo eso es añadidura. Yo te pido que en este año no me faltes tú, que tú seas el todo de mi vida, Señor. Sabes que tengo necesidades reales, otras ficticias, pero yo te pido que mi corazón descanse en ti y que tú seas el dueño de mi vida, Señor. Dígale así y aún declárelo en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el Dios de mi vida, tú eres lo más importante y yo me voy a esforzar, Señor, en darte ese lugar. Aún desde la mañana, aún madrugando a buscarte, aún, Señor, en estos días de ayuno voy a hacer el esfuerzo de apartarme para ti, Señor, así como tú has apartado tu vida, Jesucristo, por mí. Yo quiero caminar en sensatez, en sabiduría, y no quiero, Señor, tener que ver cómo se me derrumban esos ídolos para comprender que no hay Dios más que tú. Puedo hacerlo conscientemente, puedo hacerlo, Señor, eh, por la sabiduría que me da tu Espíritu. Ayúdanos. Yo te presento, amado Señor, la vida de estos tus hijos y te pido que este año crezcamos para salvación por tu palabra, como dice la carta de Pedro. Yo te pido que la leche espiritual no adulterada no nos falte día a día y que por ella crezcamos para salvación y que a través de nosotros lleves vida y salvación a otras personas.
Padre, yo te bendigo en esta mañana y te pido que nos acompañes, que nos des la fuerza para ayunar estos 21 días, que en estos 21 días de ayuno también nos des, Señor, visión, dirección para esta nueva etapa de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.